Hola, hola, bienvenidos a tu lugar, bienvenidos a este espacio en donde buscamos conocer las historias, las formaciones, los lugares que hay en nuestra zona con este programa, y la idea es recorrer justamente a través de estas historias diferentes anécdotas y trasladar socialmente qué es lo que pasa en nuestra región. Y el invitado de hoy nos va a contar cómo ha pasado de su profesión o cómo lo trabaja en paralelo. Y tomo una frase que él nos había comentado cuando comenzábamos a hablar acerca de la entrevista, de pasar de los números a las letras. Hoy nos visita el contador Hilarión Benítez. Gracias por estar, Hilarión, y bienvenido. Gracias Cristian, muchas gracias. Contanos acerca de esta forma que tenés de trabajar. ¿Cuándo decidiste comenzar a escribir? ¿De dejar los números a pasar a las letras o al mismo tiempo? ¿Cómo haces? Los números no los dejé. Llevo 46 años en la profesión. De ahí que yo me defino como amigo de los números. Y cuando comencé más ordenadamente a escribir, que fue en el año 2009 aproximadamente, para trabajar sobre mi primer libro, dije, bueno, me queda grande lo de escritor, hasta hoy no cabe, me parece, pero la costumbre de que me mencionen así tal vez haga que lo vaya aceptando, pero me definí como amigo de las letras también, y lo llevo en paralelo, sí, es un trabajo que comenzó mucho antes. En realidad yo era hábil desde la escuela secundaria para escribir, dentro de las limitaciones que significa por ahí eso, y bueno, lo fui desarrollando hasta que un día dije, bueno, esto lo tengo que convertir en un libro, y que se refería a el lugar de mi crianza en Montecarlo, que mi generación y alguna generación anterior lo comentaba mucho como anécdotas cotidianas de la vida de Montecarlo en ese sector. Seguramente que en otras partes del pueblo naciente, de la urbanización naciente también, hubieron muchas anécdotas, personajes, historia, y yo dije, bueno, mi barrio Sarmiento, mi lugar de crianza, que lo extendí un poco de lo que antes se llamaba mejor el centro cívico, que sigue siendo el centro cívico, desde lugares de congregación familiar, de juventud, lugares de encuentro, como lo que era el Cine Wanderer, hoy Cine Dalprá, extendido hacia abajo, en la avenida nuestra, hasta el Arroyo Bonito. Era un territorio de investigar. Yo dije, voy a investigar este lugar y sus laterales, como puede ser el barrio Sarmiento. Y así fue como empecé a ordenar. Primero investigué casi un año y medio, familia por familia, lugares, y fui reconstruyendo una parte de lo que era un lugar muy pujante, progresista, diferente a otros lugares de Montecarlo. Me ubico en una parte de la historia donde ya estábamos en la urbanización. Montecarlo tiene muy buena literatura, leí muchísimo sobre todo lo que es el proceso de colonización, el proceso previo a la colonización, que comienzan con Carlos Culme y 1920, y me enriqueció mucho las charlas que tuve y los libros que leí del señor Federico Walter Plocher, que realmente es para tener en cuenta en el análisis de la historia, cuando él habla desde 1903 en adelante, cómo era la comunidad
pequeña, incipiente, cómo eran las actividades económicas, digamos, también en pequeña, muy pequeña escala, cómo era la cultura, la música. Él decía una música de un correntino y a veces algún hombre europeo aislado, no había inmigración todavía, no sé cómo llegaron esos pocos que estaban mezclados, y él analiza muy bien esa etapa pre-colonización, y eso me atrapó. Y bueno, después viene toda la historia de la colonización en sí, pero más adelante yo fui descubriendo que aparecen distintas vertientes poblacionales y culturales en distintos sectores de Montecarlo. Entre ellos, lo que fue la radicación de lo que yo llamo la primera clase media urbana en ese sector del barrio Sarmiento, centro cívico. La clase media en esa época, el que tenía un caballo, el que tenía una bicicleta, ya se diferenciaba, casi era como un policía, un gendarme, un empleado de correo de donde yo provengo, de mis hermanos, mi familia. Entonces yo digo, bueno, ahí, y comerciantes, y después ya empleados públicos, que se nutrió mucho ese lugar de oficinas públicas. Fue el corazón administrativo del incipiente pueblo de Montecarlo. Ese sector se llamaba El Pueblito. Sí, en la década del 50 más o menos. Y allí se ubicaron las primeras oficinas públicas, la gendarmería, que funcionaba en donde hoy está la policía hasta 1958. El Banco Provincia, que se crea en 1958, donde hoy está la Farmacia Central. Ahí estaba el Banco Provincia. Enfrente había una casita de madera, que era el Correo, donde yo trabajé desde los 14 años, y trabajó Anacleto, mi hermano, desde los 14 años, y tenía otro hermano que era radiotelegrafista, que trabajaba también allí. Y hoy ese lugar es la casa del comisario, pegado a la policía. Y así estaba la municipalidad, el registro de las personas, y también empezaron a aparecer, en el año 1954 se crea la escuela normal, y eso le da mucha fuerza, mucha presencia a una vertiente que llega a Montecarlo, que son personas que han dejado un legado cultural marcado, fuerte, importante, que nos marcó a nosotros también en nuestra búsqueda, en nuestro incentivo para seguir estudiando. Personas que veníamos de una clase pobre, de una clase trabajadora, y bueno, todo eso fue el inicio en un sector que se fue caracterizando por el apogeo de lo que fue la cultura, la educación, la salud. Y lógicamente esas personas vinieron, y ahí es donde yo centro mi análisis de la vertiente que quiero destacar como una vertiente poblacional y cultural de los criollos argentinos, que son los que vinieron de distintas provincias de Argentina y que también vinieron desde distintas localidades de Misiones a Montecarlo, como vine yo de Puerto Bemberg, mi familia. Y así fui en mi investigación, familia por familia, amigos de infancia, fui encontrando historias que también me apoyé mucho en la literatura existente en Montecarlo, como las del profesor Rafael Ortiz, que tiene trabajos excelentes referentes a la creación de la escuela normal, y otras historias muy importantes, el nacimiento hacia 1920 del registro de las personas, o cuando viene el juzgado de paz, y después toda la historia institucional política que comienza con la historia, la Cámara, ¿cómo es? La Comisión de Fomento. Y así
una reconstrucción armoniosa que dije, bueno, esto capaz que sea un poco para un sector que le interesa la historia. Y empecé a salpicarlo con anécdotas, colorido de lugares. Y hablé de un tajamar donde era nuestro balneario, de los lugares donde se congregaba la juventud, de los centros culturales que habían, y dentro de eso las anécdotas que sucedían, muy graciosas, que hasta hoy se van repitiendo. Acá en este canal alguna vez se habló con Coco Palma, Demetrio y otras personas sobre lo que era el personaje del Negro Me Extraña, por ejemplo. Y bueno, después yo investigué, él era anónimo, él era ignoto. Y bueno, yo encontré su nombre, su apellido, su formación, dónde nació, de dónde vino, quién lo trajo y cómo era su desenvolvimiento acá en la comunidad. Claro. Era un personaje muy... Bueno, y así, todo eso tiene de pintoresco el libro, mi primer libro. Y eso hizo que yo vaya conviviendo con las letras y con el entusiasmo de la investigación. Y tenemos que hacer una pausa. Con mucho gusto. Vamos a hacer la primera pausa, te invitamos a que te quedes porque hay mucho todavía para hablar acerca de un poco la historia de Monte Carlo y cómo es esta función para poder escribir. Pausa, ya venimos. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Monte Carlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Arrancamos este nuevo bloque en tu lugar. Hoy nos visita un amigo de los números y de las letras, como es el caso de Hilarión. Hila, así como te conoce todo el mundo. Hasta mis nietas me dicen, mira. Abu Hila. Abu Hila. Abu Hila. Nos estabas comentando acerca de este primer libro que escribiste.
Y tomo ese concepto y ese trabajo que estuviste haciendo de poder investigar las instituciones para poder escribir, y esto te llevó a hacer muchas visitas, muchas entrevistas. No es agarrar y escribir simplemente, sino tener todos los datos. Sí. Fue una... tengo en el libro mencionado todas las personas a las que entrevisté y a las que consulté, que son más de 80. Y son aproximadamente 30 libros que leí buscando información referente a ese lugar. Uh-huh. Y también de Monte Carlo en sí. Me atrapó siempre lo que escribieron de Monte Carlo. Y eso fui mejorándolo, fui trabajándolo, así que esa es la situación, digamos, inicial con la que fui trabajando. Me mencionaste hoy acerca de las anécdotas, historias que se contaban en ese tiempo. ¿Cómo haces para trasladarlo? Porque una cosa es que uno cuente, así como lo estamos haciendo ahora, una anécdota o algo con humor, pero tratar de trasladar ese humor a algo escrito que la persona que está leyendo también le cause una emoción. Estos días en un reportaje con Pepe, él leyó una anécdota y realmente está bien narrada. Por ahí mi condición me lleva a utilizar el vocabulario, el lenguaje que es común, corriente, y bueno, y eso es lo que rescato. Trato de pintar con letras las características del lugar, las personas, los personajes, y bueno, eso es lo que describo. Creo que en eso es entretenido. Hace que se quiera seguir leyendo. Se agota el libro, pero quedan las ganas de seguir leyendo. En este libro que tiene con nombre Historia de Monte Carlo, estamos mirando acá Centro Cívico y el barrio Sarmiento en la época del año 60 y el año 70, ¿te fue llevando un poco al momento de escribir cómo entre los recuerdos y tratar de imaginarte? Porque quizás, ¿cuántos años tenía en esa época? En este caso, ¿o en qué año naciste? Claro, yo cuando vine a Monte Carlo tenía 11 años. 11 años. En el año 63 vine. Ajá. Sí. O sea, que te acordás. Tengo memoria intacta. ¿Tenés la memoria de lo que eran esos lugares? Sí, todo. Porque yo recorría mucho, dado que vendía diarios. Ah, mira. Y bueno, esperábamos el diario en lo que era la terminal. Así como para que alguien reconstruya el lugar, la primera terminal estaba en donde hoy es La Paloma. Ajá. Eso era un lugar que tuvo a su vez actividades diferentes. Fue el Hotel Central, un hotel con habitaciones y construcciones de madera mayormente. Y anteriormente a eso era un lugar donde se pasaba cine, traían películas y lo pasaban en ese lugar abierto. Y era un lugar de encuentro de mucha gente de Monte Carlo, amigos, y se compartía. Yo estaba pensando sugerir que ese lugar, que es el epicentro cultural de Monte Carlo, se llame Kilómetro Cero de la Cultura. Ajá, mira. Kilómetro Cero de la Cultura. Hoy es el centro cultural de Monte Carlo, claro. Esa paloma, que adquirió un nombre que es por el dibujo que está en el piso, pero cuando yo le mencioné eso a la persona que impulsó desde la Dirección de Cultura Municipal, que era Pelusa Paz de Perotti, es Pelusa Paz de Perotti, yo le mencioné la paloma y me corrigió. Me dijo, ese lugar se llama Escenografía, Plazoleta, Escenografía, Homenaje a los Pioneros. No se llama La Paloma. Ah, mira. Y bueno, y lo popular hizo que hoy se siga llamando La Paloma. Claro. Pero se llama Plazoleta en homenaje a los
pioneros. Me mencionaste que vendías diarios. Ahora, ¿cómo llegaban los diarios? ¿Todos los días, justamente diario, o llegaba cada...? Llegaba todos los días en colectivo. Ah, mira. En colectivo, sí, sí. Normalmente en colectivo de las 9 de la mañana, que llegaba desde Posadas, seguramente salía a medianoche. Y si no venía con ese, venía con otro colectivo a las 11. Y bueno, y ahí salíamos varios compañeritos, amigos, que yo lo describo con nombre y apellido, quiénes eran mis compañeros de vendedores de diario. Y nos íbamos hasta lo que hoy es la Shell a repartir y se vendía, era el medio de comunicación único que había, cotidiano, ¿no? Claro. Así que eso es lo que completa un poco la cuestión de la inquietud por la cual fui haciendo este libro. Hay mucho más material adentro, historias importantes de familias que la verdad que se mantienen. La familia de Serapio Mesa, un personaje encantador, que es el abuelo de Ricardo Neme. Y bueno, lo que era él, ya había una siembra cultural fuerte y un amor por lo tradicional en don Serapio. Y bueno, y luego continuó en su hijo, que era Leandro Cambá Mesa, que era la pista popular de ese lugar. Y así que tiene un contenido vasto, amplio. Mucha gente ha podido leer tu libro que vos conozcas, ¿los pusiste a la venta o cómo haces la distribución? Porque no es simplemente escribir, o sea, esto tiene un costo también para mandarlo a editar, a encuadernar. ¿Lo pudiste vender? ¿Cómo hiciste para solventarlo? Yo lo pagué con mi dinero, no tuve apoyo, no pedí tampoco. Pero yo considero que los libros no se leen. No encontré encontré muy pocas personas que me dijeron: leí tu libro. Y fue una tirada inicial de 300 ejemplares, que algunos, más de la mitad, fueron regalados a familiares, amigos, y el resto de a poco se fue vendiendo, pero tal vez se habrán vendido 50 libros. El resto fue todo, la gente no compra los libros. Y después hice una tirada especial ahora de 100 libros más, una segunda edición, y hasta lo puse en Mercado Libre con mi editor, que fue quien lo puso, Teodosio Barrios. Pero no prospera. Para decirte, no vendí ninguno. No está en el interés mayoritario o nada de esto. ¿Y esto? Ni las bibliotecas preguntan para atender, ni las bibliotecas lo tienen. Claro, ¿y esto duele un poco o lo escribís por placer? Lo escribo por placer, no me duele. No me duele. Sí, me duele en general que no se lea. Me molesta, me parece que se ha perdido eso. Hoy se lee el mensaje de texto, y si es largo, muy largo tu audio, muy largo tu texto. Se vive con una celeridad muy, muy fuerte. Pero vamos por ese camino de incentivar la lectura. Digo vamos porque pienso en mis compañeros, que especialmente Norma Ranger, Verónica Stockmayer y otros, se juntaron, me invitaron para traerlo al profe, como decimos nosotros, y se creó un taller literario. Y bueno, desde esa pequeña trinchera estamos incentivando. Es abierto, libre, gratuito, y pueden incorporarse los que quieran, desde niños, jóvenes, fueron también niños a escribir, y bueno, pero volviendo a tu pregunta, no hay interés en estos libros. Yo no sé los otros que escribieron libros de historia cuánto habrán vendido. Antes de ir a la pausa,
quiero que me nombres a la persona que más te acordás de esa época o que te marcó justamente en esto que marcas del 60 al 70. De los personajes, de las personas del barrio. Es la figura que de niño te acordás de decir, este era el que me causaba gracia, este era el que me aconsejaba, o esta era la imagen. Y doña Olinda de Palma. La señora de don Bernabé Palma, la abuela de los chicos Palma. Era maternal, cariñosa, afectuosa. Después de mi madre, nosotros salíamos de casa para vender el diario y nos íbamos a la casa de ella, que quedaba ahí donde hoy está el supermercado chino. Ajá. Ahí quedaba una casita de madera, ahí vivía Palma. Y pegado en Argengas estaba la terminal. Y yo vivía 20 metros detrás de la terminal. Entonces, esa señora, que bueno, también son artífices de la cultura, ella y su esposo, ¿no? Ella afinaba la guitarra de los junqueros. Mira. Sí. Es una historia muy, muy linda. Como se puede ver, lo cultural prevaleció. Y bueno, y ahí es donde considero que había una vertiente cultural y poblacional bien diferenciada. Ahí te quiero cortar para que nos cuentes eso en el próximo bloque. Tenemos que hacer una nueva pausa, enseguida volvemos para seguir conociendo historia. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stob, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stob, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Montecarlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. Continuamos en tu lugar y estamos repasando un poco de la historia de Montecarlo, y generalmente siempre se cuenta acerca de los inicios de Montecarlo y hay mucho material que de hecho es la base de la historia, y entre esta historia también se van conociendo otras. De hecho, por eso continúan, por ejemplo, las jornadas de historia de vida, donde hay diferentes presentaciones. Pero en este caso nuestro invitado, Hilarión, ha podido rescatar otra etapa de lo que ha sido una parte de la historia, pero otra fundamental, que tiene que ver con la urbanización. Después que vinieron los pioneros,
comenzó a venir más gente, o los hijos de los pioneros comenzaron a tomar otro lugar importante dentro de la localidad. ¿Cómo fue, Hila, este proceso de urbanización de las escuelas? ¿Quiénes eran los docentes? Claro. Sí, esto viene, se desencadena, por eso mi subtítulo del libro es de la década del 60 al 70, está muy marcada ese comienzo en lo que se puede llamar la urbanización, la concentración de personas en lugares cercanos. Claro. Y lógicamente con ello la edificación y las mejoras de los lugares públicos, el nacimiento de los clubes y de lo que son lugares justamente de entretenimiento. Bueno, eso yo veo que tiene su apogeo a partir del 60. Por ejemplo, cuando ya va madurando lo de la escuela normal, en 1954 nace la escuela y van llegando esos primeros profesores que preguntás, están todos nombrados en el libro de Rafael Ortiz. Y yo, con su permiso, lo vuelvo a tomar, porque es bueno multiplicarlo. La idea es que los conocimientos, las investigaciones se puedan multiplicar con otro que toma un nuevo eslabón para transmitir conocimientos o cultura. Y ahí están todos los nombres. Realmente hicieron una historia enorme, pensadores, políticos, profesores, profesionales, médicos, de dónde vinieron. Y bueno, y ahí se fue formando. Y también el impacto que tiene en Montecarlo, lo que sucedió, así como hubieron cataclismos mundiales, como la Primera Guerra, la Segunda Guerra, hubieron cambios dentro de la Argentina, hubieron estructuralmente fuertes, como en la segunda mitad de la década del 40, donde el Estado toma más fuerza y protagonismo y empieza una etapa de creación de más de 25.000 escuelas, 350.000 viviendas, y se crea la Universidad de Córdoba y Tucumán, que eso los creó el peronismo en la década desde que asume Perón, y el impacto en Montecarlo en la creación de la gendarmería, en el fortalecimiento de la gendarmería, en la presencia de la policía, en la presencia de otras oficinas públicas. Todo eso, si bien comienzan ahí y luego se interrumpe por las interrupciones políticas que hubieron, son el coletazo. A veces se viven las consecuencias positivas o negativas de algún hecho en el tiempo. Claro. No se disuelve, no se interrumpe tan rápidamente. Y bueno, así que eso es lo que te puedo decir en cuanto a que esa urbanización a la que se referencia, yo la veo como una cuestión conjunta, desde lo edilicio, lo cultural, el nacimiento de las escuelas, y esas viviendas que hoy tenemos, por ejemplo, frente a la Iglesia Católica, hay toda una manzana de viviendas que eran asignadas a los gendarmes, por ejemplo. Ah, mira. Ahí estaba Marcial, Espadaro, que está en la esquina, Nuxio, y bueno, maestros como Bernaza, que están ahí en la calle Armando Coste, frente a la iglesia. Todo eso se llamaba también Villa Evita, que era un plan de viviendas, de hermosas viviendas que están, la casa de Rula,
todo. Mira. Son casas que se hicieron en ese primer plan quinquenal. El plan quinquenal es una lectura obligatoria del que sea peronista y del que no sea peronista. Hay que conocer la historia como fue. Y bueno, y así muchas viviendas uno puede ubicarse. Yo me tomé el tiempo de recorrer calles de Montecarlo y donde encontré una similitud de las construcciones que venían casi como preparadas, y las personas los interesados ponían el terreno, lo pagaban y el Estado le proveía los créditos para sus viviendas. Hay muchas casas de Montecarlo que están construidas con esa ayuda, con esa presencia del Estado. Y bueno, y esa presencia del Estado hizo que vinieran a Montecarlo muchas personas docentes, muchas maestras de Entre Ríos, también creo que Carlota Jara de Ortiz, que era una directora de escuela que estaba en Iguazú, ella después llega a Montecarlo, pero ella viene creo que de Río Negro, y así se nutre Montecarlo de personas que estaban en otras provincias, y ese aglutinamiento en este sector hace que se fortalezca inclusive cuestiones que no tienen que ver mucho con nuestra cuestión originaria de la música. Nosotros aprendimos y hasta hoy cantamos folclore del noroeste, la Samba de Mi Esperanza, la López Pereira, que tienen que ver con el traslado cultural de quienes vinieron y nos enseñaron. Y bueno, nuestro origen a lo mejor está más relacionado con la polca y el chamamé, en la parte musical. Claro. Y nosotros acá, y bueno, los junqueros se forman también como grupo folclórico, porque era lo que prevalecía, lo que se difundía, y los que nos trajeron los maestros, esa primera clase media urbana, criolla argentina, que llegó y nos inculcó el estudio, nos inculcó la posibilidad de superarnos, y así fue como salieron muchos profesionales. En mi primer libro yo nombro a 29 profesionales que vivían en esa zona del barrio Sarmiento y Centro Cívico, que comenzaron a estudiar en la década, que son producto del estudio en la secundaria de la década del 60, y que por esa influencia, como fue de muchos casos, el mío, de los profesores, y tenés que hacer el esfuerzo de estudiar, tenés que ir y trabajando y estudiando o aprovechando las posibilidades de un comedor universitario, de una biblioteca pública, hacer el intento. Estaba esa presencia de los profesores que hicieron que hubieran esa cantidad de profesionales hace 60 año o 50 y algo, que ya dieron fruto, y el doctor Darú lo rescata en una hoja que se llama Misceláneas del Pasado. Él en el año 1980 hace una mirada retrospectiva y dice: hemos cumplido con una generación que nos muestra los resultados que hemos de lo que hemos sembrado. Es algo maravilloso y es algo tan real, y es una visión resumida de él. Y bueno, y todos los que pudimos estudiar en esa época somos el fruto de esa vertiente. Hablando del doctor Darú, ahí en mi segundo libro tengo la narración que se hizo en un libro de historias de vida de Montecarlo, del cual extraje, de una señora de Guatambú que vino a hacer una consulta al consultorio del doctor Darú, y le dijo: bueno, pero vos ya estudiaste la primaria, y ¿por qué no estudiás en la escuela secundaria que ahora está? Era el año 1954 cuando se crea. Y bueno, para hacerlo breve, la señora vuelve a su casa, le cuenta a su mamá: y sí, mi hija, ¿qué vas a quedar a hacer en la chacra?
buscaron y encontraron pensión completa, así dice ella, Ajá. en lo de la familia Ferreira Díaz, que está ahí abajo de la plaza, que está ese hermoso edificio, que eran casas de madera, piezas de madera, y ella empezó a estudiar, pero por el incentivo. Y yo tengo algo ficcionado también, uh-huh, que no fue tan así, pero y mi imaginación me llevó a que un día el doctor Darú se presentó a ese viejo correo de madera al lado de la policía y le dijo a mi hermano, que era como mi hermano papá, y le dijo: che, ¿y por qué Hilarión anda vendiendo diario por ahí? ¿Por qué no pensás hacerlo estudiar? Mirá que está la escuela secundaria, la escuela normal. Y bueno, yo digo que esos diálogos se habrán producido muchísimo en muchísimas familias. Claro. El incentivo, y bueno, fueron los pasos iniciales. Uh-huh. Es linda la historia porque te va marcando las formas y cómo a veces con una palabra puede cambiar el destino completamente. Quiero hacer honor a algo similar en este mismo tema. Yo vine, esto lo conté en distintos lugares y el destinatario de mi reconocimiento lo sabe y lo va a volver a escuchar ahora. En el año 75 yo estaba cursando tercer año de mi carrera y falleció un hermano mío en un accidente y bueno, me vine y ya decidí quedarme y empecé a estudiar el profesorado y todo acá. Ajá. Y estaba buscando trabajo para empezar de nuevo acá y hacerle compañía a mi madre, y el dolor era muy, muy fuerte y ya me quebró por ese lado. Uh-huh. Y un día voy al odontólogo y el doctor Ploger me conocía de la época que yo jugaba en Huracán, que no hacía, él era presidente del club, no hacía mucho tiempo que yo había dejado todo eso, y me dijo: mirá, me dice, a mí me pasó algo con no sé si fue su padre, que también en finales de la década del 50, un impacto así, una pérdida tuvo, y me dijo: yo te sugiero, me dijo, pensalo, andá de vuelta a La Plata, seguí tu carrera. Y, querido Juan, me estás mirando, Juan Ploger, gracias de corazón. Me diste ese impulso para retomar y ser lo que soy. Gracias a vos, Juan. Esas cosas existían. Era la ayuda, la palabra, como decía, claro, la palabra oportuna. Y bueno, y eso un poco hace que uno conviva con los números, que son complejos, que son difíciles en la profesión, pero lo otro es terapéutico. Claro, te relaja. El investigar la historia, el conocer la historia, la historia de escribir. Por ahora estoy escribiendo algunas narrativas de cuentos. Y antes de continuar con eso, tengo que hacer una pausa. Con mucho gusto. Hacemos una pausa y enseguida continuamos para descubrir un poco más de lo que viene escribiendo. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira.
ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable. Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stob, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stob, te puedes contactar al 3751 58 73 43. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Continuamos con el último bloque en tu lugar y estamos conociendo un poco de qué es la función. Él dice que no es escritor, pero escribió mucho, es amigo de las letras. Y en este trabajo de escribir estás preparando otra cosa. Una vez que empezás a escribir, ¿es difícil de parar? El entusiasmo y lo que uno vive es fuerte, es hermoso, es terapéutico. Uh-huh. Sí, yo escribí, acá en la mesa tengo un libro editado y otro que está en edición, mi segundo libro, que lo tengo completo, pero hay que pensar en los costos que tiene y, claro, y no estoy todavía en condiciones de poder editarlo. Y estoy ahora compaginando con un destino familiar, como un legado familiar, unos 100 textos que tengo escritos, desde las anécdotas de mis nietas, algunos cuentos que publiqué o historias que publiqué recientemente, y mucha historia familiar. Mucha historia familiar. Para que mis seres queridos, mi descendencia, la descendencia de mis muchos hermanos, lo conozcan. Y eso está impactando fuerte en mi familia y en mis sobrinos nietos y demás, claro, al conocer. Y quiero estoy armando, porque ya tengo todos los textos, tal vez agregue más, para decir, bueno, este es un libro. Puede servir para... a lo mejor que un docente despierte y lea algún texto en una hora de lo que puede ser una cátedra que tiene que ver con las letras, pero más que nada estaría destinado a todos mis familiares y eso. No deja de ser interesante para un público lector que no sea de mi familia. Uh-huh. Hoy cuando mencionabas de que no se lee y de que oyes a través de los mensajes de texto todo más rápido, ¿qué te acuerdas de esa época en la escuela? Y haciendo mención también a los docentes que nos nombraste, que te marcaste, que te formaron,
¿hacían justamente esta motivación y había materias que te enseñaban a escribir, a redactar, a leer, a interpretar? A leer, sí. Nunca me olvido que los libros que circulaban, además de los textos, habían libros. Y un día me llama el profesor Guillermo Merker y me dice, lee este libro. Y nunca me olvido, ¿no? Y hoy con internet uno puede averiguar de qué se trata. El libro se llamaba El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Yo era un chiquito, tenía 17 años, 18, y lo devoré. Papillón, leíamos. Y bueno, todo era circular libros, y también en lo que era la convivencia con los adolescentes en lugares de concentración, que era el cine, se intercambiaban revistas, historietas. Mira. Y bueno, se canjeaba. Te cambio esta revista por la otra que todavía no leí, y nos íbamos con un montón de revistas al cine, intercambiábamos, traíamos y lo leíamos. Y hay mucha historia de personajes. Y bueno, y eso era un incentivo, se leía mucho, se leían libros, se leían historias, y lógicamente lo que se aprendía era en las horas de cátedra de lo que antes se llamaba castellano, y aprendíamos a escribir, aprendíamos lo que era la parte gramática, pero después va mucho por lo que se aprende de todo eso, del estilo, del cuidado en la gramática, la manera de narrar, con lo que uno fue construyendo a través de la propia lectura. Ahí es donde uno encuentra la capacidad, y por eso yo digo, yo soy autodidacta en esto. Y en esto también querés buscar de que, porque la persona que está leyendo el material está en su casa o en algún otro lugar y no te puede decir, che, Hila, ¿qué? No entendí qué dice acá, o qué es lo que quisiste decir acá. Claro, sí. Yo estoy abierto a eso, inclusive el libro está en formato digital. Mira. El libro lo pueden leer y bajar, claro, sin costo alguno. Así que sí, siempre comentamos y bueno, eso es lo que también, ese tipo de anécdotas, como decía, fueron las que yo fui recopilando y me dieron impulso para empezar a descubrir un mundo que ni me imaginé que existía de tal forma, ¿no? Claro. Y tenemos que ir despacito cerrando el programa, y quiero vincular todo lo que veníamos hablando. De esto, de tu libro, del 60, del 70, de cuando llegaste acá con 11 años, de la gente que te marcó desde que viniste repartiendo diarios, de los docentes que te marcaron, que te inculcaron esa cultura del folclore. Yendo más atrás, la historia, sé que leíste incluso historias europeas para entender la inmigración, de cómo vino la gente acá. Y en esto de escribir nos contaste también acerca de personajes, características, y nos contaste esto por último, que estás escribiendo algo para tu familia, para que quede el legado, por así decirlo. Si tenés que imaginarte o querés decir, ¿cómo querés que te recuerden tus nietos o a futuro aquellas personas que no te lleguen a conocer físicamente? ¿Cómo querés que te recuerden? No me hice esa pregunta, pero puedo pecar de lo que quiero que me caracterice. No quiero perder la humildad en esta respuesta que te puedo dar, pero sí que lo que fue el esfuerzo y la perseverancia mía, acompañada y apuntalada por mi familia, sea lo que sobresalga.
el tesón, la voluntad. Y eso creo que, si me recuerdan así, y bueno, después va en la visión de cada uno de qué es lo que yo pude haber dejado, y ya tendrán una opinión. Mi pasaje por la vida es una reflexión, qué sé yo, cuidadosa que hay que hacer, ¿no? Por la vida fue desde la extrema pobreza y la orfandad. Yo quedé huérfano de padre cuando tenía 30 días de vida. Y hasta ser hoy, y bueno, y haber ocupado espacios en la política, haberme formado, la política me formó, me ayudó. Y bueno, esas cosas son las que, si por ahí se observa más adelante por parte de mis nietos, van a decir, bueno, esta fue la trayectoria, ¿no? Y jugué en muchos espacios, en muchas posiciones, como buen futbolero que soy. Jugué en la política, en la cultura, en la profesión, jugué en la primera de Huracán. Ese final está bueno. Claro, ya tenemos que cerrar el programa, y te pido en un minuto unas palabras para invitar a que la gente lea y que también que pueda escribir, que se animen a escribir. Para eso hay un espacio en Montecarlo, que no tengan temor si nunca escribieron, y si les interesaría contar la anécdota de su papá, de su mamá, de su abuelo, lo puede hacer. Taller literario, Palabra que Camina se llama, y que ahí lo pueden hacer. Les incentivo, les invito para que vayan, y bueno, y que en sí mismo, fuera de este espacio, se interesen por los libros, de lo que les guste, de cuentos, de historia, de poesías. Yo vengo de una cuestión literaria en el género de la narrativa, que es la historia, casi la cronología, la investigación. Y bueno, y vivo con un montón de amigos poetas, escriben poesía. Claro. Entonces yo me voy familiarizando mucho, y mis escritos más recientes hacen que tenga ese vuelo lírico que no le daba antes a mis escritos, que eran más secos. Ahora los pongo pintorescos, los pongo atractivos, y bueno, así que los invito a quienes quieran leer, que lo hagan. Se van a superar, van a ampliar su vocabulario, van a mejorar su dicción, van a tener conocimientos, van a poder hablar en distintos lugares con esa seguridad que le da el conocimiento de leerlo. Claro. Que no se simplifique todo por algo resumido que puede aparecer hoy con la tecnología. Que vayan al esfuerzo de leer y ver, por ejemplo, las puntuaciones, las comas, los puntos, los espacios, cómo manejar. Eso solo se logra leyendo los textos en papel, para saber escribir, para aquel que quiere escribir. Y aquel que quiere entretenerse con un cuento, con un libro, con una poesía, que lo lea. Va quedando como un subproducto importante lo que es esa capacidad que adquiere para luego escribir, producto de la lectura. Hilarión, gracias por haber venido a tu lugar y contarnos de tu historia y las historias que tenés en tu material. Gracias. La verdad que para mí, en lo personal, es algo que agradezco mucho, porque puedo decir todo lo que dije y puedo a lo mejor motivar a alguien más a que continúe el camino de poder llevar paralelamente a sus actividades la lectura
y la escritura. Gracias, Isla. Hemos llegado al final de Tu Lugar. Muchas gracias a ustedes por habernos prestado atención en estos 60 minutos de programa. Queremos que este sea tu lugar, donde puedas conocer lo que pasa en nuestra zona, también las historias. Hasta el próximo programa.